Ok. Ah, ok. Bueno, buenas tardes. Yo creo que por alguna razón eh, ustedes recibieron notificación de que ya estaba el cuestionario, pero no estaba. Yo solamente estaba trabajando un borrador y por alguna razón se les apareció a ustedes. Lo borré, no hay nada, no pasó nada. Lo voy a publicar después de clase, ¿ok? No se preocupen. Eh, el tiempo para hacer eso, miren, yo soy de la idea de que no vale la pena estresarse con eso. Lo que a mí me interesa es que ustedes demuestren haber aprendido algo. Eso es todo. Entonces les voy a dar 1 o 2 días para contestar eso, ¿ok? Eh, eh, digamos, de aquí hasta el miércoles por la tarde, algo por el estilo, ¿ok? No tiene que ser, eh, digamos, no les voy a dar una hora precisa, yo nada más les voy a... es que el punto es que cuando uno pone los cuestionarios en el Forms, uno puede poner una fecha límite, pero la fecha límite, pues, esa es la que ustedes van a ver y esta es la que va a contar. Entonces, posiblemente el viernes por la tarde, ¿ok? Entonces, tranquilos, no pasó nada todavía. Eh, ya lo demás lo van a ver cuando publique el cuestionario. Ustedes ahí sí se van a dar cuenta y va a aparecer. Nada más un tip. Eh, a veces, algunos, yo no sé por qué razón, desconozco, eh, se les, no les aparece el cuestionario como contestado, pero a mí sí me aparece. En todo caso, si ustedes tienen dudas o por si las moscas, después de haberlo hecho, tómenle un screenshot al cuestionario y lo guardan, por si acaso, ¿no? Es decir, ya ha pasado de que después a mí no me aparece, pero sí lo han hecho, entonces mejor para que ustedes no pierdan el trabajo y que no haya problemas, nada más le toman un pantallazo a sus respuestas y si por cualquier razón eh, pues no me aparece, pues me lo pueden mandar. No me tienen que mandar el pantallazo a mí de inmediato. Las respuestas únicamente en, en el cuestionario en Forms, ¿ok? De todas maneras, cualquier cosa, pues me dicen, ¿no? Pero eso ya funciona cada vez mejor. Ok, Platón. Estábamos hablando de Platón, si no recuerdo mal. Eh, y vamos a empezar a eh, hablar de conocimiento, el que es un tema supremamente importante en Platón en las próximas clases. Entonces, vamos a comenzar hoy con una teoría que es pues muy platónica, que es la teoría de la reminiscencia. Eh, quiere decir que cuando nosotros decimos que sabemos algo, parece que eso, lo que sabemos, no lo estamos aprendiendo realmente, sino lo que estamos haciendo es recordarlo. Ahorita vamos a ver en 2 diálogos cómo funciona eso. Va a hacer alusión al Menón y después vamos a hablar un poco del Fedón. ¿Ok? Entonces, voy a armar esta cosa aquí. Voy a compartir la pantalla. Listo, entonces ya creo que ya están viendo la presentación. Sí, profe. Muy bien, perfecto.
Ok, listo. Bien, entonces, conocer es recordar, lo cual obviamente parece ser medianamente contradictorio porque, pues, ¿cómo es que yo sé que recuerdo algo si no sabía lo que recuerdo? ¿No? Es decir, es como, si no sabía antes, ¿cómo es que me pueden decir que nada más estoy recordando lo que... Eso va a requerir eh, de Platón, pues, agregar una serie de elementos a su argumentación, como vamos a ver sobre todo en el Fedón. Primero, respecto de, por lo menos de una manera preliminar, respecto de qué es lo que significa Voy. conocer. Un segundo. Silenciar a alguien, gracias. Y bueno, primero, ¿qué significa conocer? ¿Qué es lo que realmente estamos diciendo cuando decimos que sabemos, ¿no? Y por el otro lado, eso le va a, o va a ser necesario, por lo menos en el Fedón, de eh, incluir un aspecto adicional respecto de los individuos que conocen, que tiene que ver con, digamos, la caracterización ontológica pues, del alma, bueno, aunque realmente exige en Platón aún no, bueno, el alma y su permanencia, pues la cuestión de la inmortalidad del alma. Entonces veamos. Entonces, por lo pronto, empecemos con pues les voy a dar como de antemano algo así como una suerte como de estructura del argumento y después los vamos a rastrear en el Menón y después en el Fedón. ¿Ok? Entonces voy a repasar esto brevemente. Es como una suerte de silogismo demostrativo, algo por el estilo, ¿no? Empecemos con la pregunta de qué es lo que significa conocer, ¿no? El término griego para conocimiento eh, es episteme, ¿no? De ahí el término de epistemología a lo que se dedican eh, los filósofos y ustedes también cuando llegue el momento. Ok, episteme. Cuando decimos que conocemos algo, para empezar, digamos con lo obvio. Cuando decimos que sabemos algo, afirmamos la verdad de aquello que decimos que conocemos, ¿no es cierto? Es como decir, si yo digo, yo sé que, eh, que la catedral queda en el Zócalo, al lado del Zócalo, pues me comprometo con que yo puedo afirmar justamente eso, de que puedo mostrarlo, de que eso sea así. Pues obvio, ¿no? Es decir, todavía no vamos a hablar de criterios de verdad, solamente estamos diciendo que cuando decimos que sabemos, estamos diciendo que es verdadero aquello que afirmamos. Que lo podamos comprobar ya va a ser otro rollo, ¿ok? En otras palabras, de lo falso no hay conocimiento, ¿sí? Yo puedo decir que eh, yo qué sé, eh, pues pongamos cualquier teoría de conspiración que están actualmente de moda, ¿no? De que los chinos se inventaron el coronavirus, de que
de que las vacunas contienen pequeños artilugios que permiten controlarnos, qué sé yo. Bueno, asumo que todas esas son babosadas, ¿ok? Puedo decir, pues, supongamos que yo soy un fanático de teorías de conspiración. Digo, yo sé que me van a controlar con una vacuna. Me van a convertir en un autómata de corporaciones internacionales y no sé qué. Bueno, dicho sea de paso, ya con FaceTime, con Facebook y WhatsApp ya lo somos de todas formas, pero yo no puedo decir que eso sea cierto porque, pues, eh, porque no lo puedo comprobar, yo no puedo establecer el hecho, ¿no? Entonces, si no puedo encontrar un hecho que le corresponda a mi afirmación, pues entonces el hecho no existe y mi afirmación es falsa. Por lo tanto, yo no puedo decir que lo que yo estoy afirmando sea verdadero, por lo tanto no es conocimiento, ¿sí? Lo que, pues, platónicamente hablando, solamente de conocimiento de lo verdadero, y eso implica que nosotros dispongamos de los instrumentos, para decirlo así, idóneos para justamente establecer esa verdad. Como vamos a ver, pues empezamos a ver más adelante en torno al Fedón, para Platón va a ser claro que el ámbito de lo sensorial, de los sentidos, no nos arroja ninguna verdad. Ok, pero todavía no estamos ahí. Entonces, si lo que sabemos es verdadero, entonces eso que nosotros sabemos que es verdadero no puede ser falso. Ustedes dirán, ok, bien, pero lo que eso implica no es cosa menor realmente, porque estoy diciendo, claro, yo puedo decir, en este momento estoy sentado, necesariamente estoy sentado ahora. Por lo tanto, si yo digo, yo sé que yo estoy sentado, es verdadero porque ahorita estoy sentado, pero en el momento en que me levanto, mi afirmación, ahora estoy sentado, es falsa. Entonces, lo que eso nosotros podemos tomar, como lo podemos entender, es que una proposición que en un momento tiene un valor de verdad y cuyo valor de verdad deja de serlo, esa proposición no puede constituir conocimiento porque puede llegar a ser falsa. Quiere decir que el contenido de la proposición, yo estoy sentado, bueno, en este momento es cierto, pero no es necesariamente cierto, ¿sí? Porque cuando me levanto, pues deja de ser cierto. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es acotar lo que es verdadero de tal manera que no pueda dejar de ser verdadero, por lo tanto tiene que ser necesariamente verdadero. Tiene que ser verdadero siempre, ¿sí? Ahora, los hechos empíricos, nuestra experiencia empírica, sin embargo, no es de ese tipo, ¿ok? Quiere decir, ahora estoy sentado, después me levanto. ¿Hay ciencia de aquello de estar sentados? Pues no. Es decir, Platón va a ocupar buena parte de sus esfuerzos a mostrar que solamente podemos mostrar como verdaderos aquellas cosas que no dependen de nuestra experiencia. Es decir, a Kant lo llamaría eso que es a priori, ¿no? Anterior a la experiencia. Entonces, con eso ya encontramos por primera vez algo así como una indicación sobre algo pues que se nos antoja como muy platónico, que es la separación del ámbito de la experiencia
de lo sensorial, del ámbito de aquello que se puede entender, que no depende de la experiencia. Ok. Entonces, verdadero no puede ser falso. Si no puede ser falso, tiene que ser verdadero siempre. ¿Ok? Si es verdadero siempre y nuestra experiencia del mundo no es verdadera siempre, entonces eso no tiene nada que ver con la experiencia. Ok. Hasta aquí. Creo que no hay problemas. Bueno, pues, problemas de entender el argumento. No es que no haya problemas en entender que sea eh, convincente o cierto, ¿no? Ok. Ahora, si eso que conocemos es verdadero siempre y no puede dejar de ser verdadero, es decir, es necesariamente verdadero, entonces eso significa que siempre ha existido. ¿Sí? ¿Sí? Claro, porque una cosa que deja de ser cierta, pues no pudo haber existido siempre. Como yo estar sentado. Sería eh, desafortunado estar sentado siempre. Es un hecho empírico. Ok. Entonces, lo que es verdadero tiene que ser verdadero siempre. Si es verdadero siempre, pues siempre ha existido. Entonces, aquí Platón agrega, en el siguiente paso, agrega otro elemento que es, ok, pongamos que, no que sé, los teoremas de Pitágoras son verdaderos, pongamos. Si son verdaderos, siempre tienen que ser verdaderos y por lo tanto desde siempre han existido. ¿Sí? Pues en esa como simplificación de los argumentos que nosotros vamos a ver, nosotros ahorita agregamos como una dimensión subjetiva, si así se quiere, de, de quién conoce. Ahora, el argumento o la idea parece ser la siguiente. Si hay algo que se constituye como verdadero, pues se convierte en un objeto de conocimiento. ¿Ok? Parecería, sin embargo, pensaría Platón, raro pensar en que existe un objeto de conocimiento sin que haya nadie que lo conozca. ¿Sí? Quiere decir que el teorema de Pitágoras siempre debería haber tenido un correlato o un sujeto quien lo haya conocido. ¿Sí? Es decir, visto así, desde siempre tuvo que haber habido alguien con el conocimiento de eso que es verdadero, aunque obviamente nunca no haya sido siempre el mismo individuo, porque ya sabemos que los individuos, como lo leemos en el Fedón mismo, pues mueren, ¿no? Entonces, si yo muero, pues ya dejo de conocer, pero respecto a ese conocimiento tuvo que siempre habido un individuo que conociera. Eso desde luego también eh, pues como que compromete a Platón también a afirmar algo sobre la eternidad del mundo, en cierta manera, ¿no? Es decir, las cosas en cierta manera no tienen una delimitación temporal, lo cual, por ejemplo, en el Timeo entra en conflicto con la idea del demiurgo, pero bueno. Entonces, volviendo al anterior, si siempre ha habido alguien quien haya conocido eso que es verdadero, ¿qué parte de ese individuo lo ha conocido? Esa parte que ha conocido lo que es verdadero, pues es esa parte del alma o de la persona que es capaz de conocer eh, verdades que son abstractas. Pues, como vamos a ver, es inteligencia. ¿Sí? Entonces, hay un correlato abstracto, para así decirlo, un correlato abstracto entre el objeto que es verdadero y el sujeto abstracto que conoce.
por así decirlo. Y la implementación concreta de esa facultad de conocer, pues se da en individuos, ¿no? Entonces, como, a ver, déjame, voy a ver si lo logro representar. Aquí, esto no es. Okay, okay. Entonces, pongamos lo siguiente, ¿no? Aquí pongamos un objeto, ¿no? Que es verdadero, ¿no? Pues eso es lo que se puede decir sobre el objeto es verdadero. El que lo conoce, pues es una persona concreta, ¿sí? Lo que hace que esa persona conozca, sin embargo, es algo que no es exactamente lo mismo que la persona física, sino que es su capacidad racional. Eh, ¿sí? Esa razón entonces concuerda, esa racionalidad concuerda con eso que es verdadero. Lo que es verdadero es verdadero siempre, es necesario, no es empírico, sino que es pues, abstracto. Por lo tanto, la racionalidad misma tiene que ser igual, necesaria y abstracta. Es una idea muy poderosa en tradiciones platónicas posteriores. ¿Okay? Entonces, eso significa que esa racionalidad, que en realidad no se, o cuya existencia no se debe a la existencia del cuerpo, entonces, es entonces una entidad que existe esencialmente sin este cuerpo. Se manifiesta en él, pero no depende de ese cuerpo para existir. Si no depende de ese cuerpo para existir, entonces también podríamos decir que, dado que esta cosa que es esa racionalidad que es necesaria abstracta, tuvo que haberse implementado en otro anteriormente. Pongámosle con pelos y bastante triste. Entonces, esta racionalidad tuvo que haber estado acá. ¿Ok? Y este aquí se pone más contento porque ahorita tiene esa misma racionalidad. Entonces, lo que pasa es lo siguiente. Pues un poco como tratando de simplificar el argumento, ¿no? Este personaje acá es racional, pero no racional porque es como es físicamente, sino que es racional porque es racional. La racionalidad se manifiesta en él, pero no depende de él. Por lo tanto, si este sujeto desaparece, racionalidad persiste. ¿Ok? Y se vuelve a manifestar, pero ya en otro individuo. Y después en otro, y después en otro, y después en otro. ¿Ok? Quiere decir que la racionalidad como abstraída de lo físico siempre se vuelve a implementar en un sujeto individualmente distinto. Pero no es la racionalidad de alguien en particular, sino que es racionalidad. ¿Ok? Quiere decir que haber comprendido los teoremas de Pitágoras, claro que es lo que yo entiendo individualmente, sin embargo, esa comprensión no es mi comprensión, ¿sí? Sino que es comprensión del teorema. Claro, que yo lo haya entendido, pues tanto mejor para mí, pero no es realmente algo que solamente existe porque yo lo haya entendido, sino que es algo que existe porque es inteligible. Entonces, lo que hace entonces Platón es como mostrar que esa iteración de la racionalidad justamente va de la mano de lo que él va a querer decir sobre la inmortalidad. ¿Sí? Lo que es inmortal, pues, es el alma racional. No se echa a perder. ¿Ok?
esto. Bien, ok. Entonces, el alma de quien conoce, el alma, esa racionalidad de quien conoce, entonces renace o vuelve a implementarse en un individuo en un eterno ciclo, ¿no? Es como, pues literalmente es como si consideráramos a los individuos como meros envases de un contenido de racionalidad. La racionalidad es el núcleo que persiste y el envase es el que cambia. ¿Ok? Bien. Entonces, visto eso desde la óptica del conocimiento, y si nosotros consideramos que el alma racional es el que conoce y que se implementa en individuos, entonces el individuo que él cree que está aprendiendo algo verdadero y nuevo, en realidad conoce algo que una instanciación anterior a él ya había conocido también. Y otra anterior a él también, y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, conocer es recordar. No en el sentido de que a mí se me olvidó y ahorita lo recordé, sino en el sentido en que es un recuerdo de aquello que es racionalmente inteligible y que en otra instanciación anterior otra persona conoció. Entonces es como si se tratara pues de un recuerdo no personal, sino como, yo no sé, como sobrepersonal o algo por el estilo. ¿Okay? Ok, entonces ahí está el argumento. No es un recuerdo individual, personal, sino que es un recuerdo general y abstracto respecto de lo que otra instanciación anterior a la mía, pues sabía y recordaba. En otras palabras, el conocimiento siempre que es verdadero, tiene que ser recuerdo. ¿Por qué? Porque es permanente, es necesario, es eterno. Y siempre debe haber alguien que lo conozca. Ok. Entonces hay dos formas de dos textos, dos diálogos en que el argumento se, se expone. Bueno, no hay dos, pero hay dos representativos que son, por un lado, el Menón, que es un diálogo como del periodo medio, y el otro que es el Fedón, que es uno de los trabajos de madurez de Platón. Entonces empecemos primero con el Menón. En el Menón nosotros todavía encontramos un rasgo como de ese gesto socrático eh, escéptico, ¿no? Entonces, el tema principal es la pregunta acerca de la virtud, ¿no? Eh, que finalmente va a llevar a Sócrates pues, a hacer el interrogatorio del esclavo que vamos a ver, que vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces, el gesto escéptico de Sócrates, pues, tiene que ver con que después de haberle preguntado a los asistentes acerca de la virtud, entonces dijeron que hay muchas virtudes, que hay una virtud para un niño, otra para la mujer, otra para el soldado y todo lo demás. Y Sócrates pregunta, bueno, pero todas esas se llaman virtudes, entonces no son virtudes en función de un concepto central. Entonces, si existe ese concepto central que le da significado a esas interpretaciones de virtud. Entonces, ¿cuál es? Y pues sus interlocutores confiesan finalmente pues que realmente no saben. Y Sócrates también confiesa pues que realmente él tampoco está como muy seguro, ¿no? De cuál es el significado de ese concepto de virtud. Entonces, la manera de abordar el asunto entonces es ese, ¿no? Si nosotros vamos aquí a esos pasajes que saqué del texto, 80D, se pregunta Menón, le pregunta a Sócrates, ¿de qué manera buscarás aquello que ignoras totalmente qué es?
¿Cuál de las cosas que ignoras vas a proponerte como objeto de tu búsqueda? Porque si dieras efectivamente y ciertamente con ella, como advertirás en efecto que es esa que buscas. Es un buen argumento realmente, es decir, ¿cómo queremos nosotros desear saber algo si nosotros ignoramos completamente lo que deseamos saber? ¿Sí? Necesitaríamos presuponer algún tipo de intuición, así sea, algo que nos indique hacia dónde va nuestra búsqueda del conocimiento, porque si yo soy completamente ignorante de algo, pues yo sencillamente no voy a poder saber ni siquiera qué es lo que se está preguntando, ¿no es cierto? Es como, yo no sé, tal vez cuando a ustedes les toquen las asignaturas extradivisionales y se van a tomar un curso de eh, física o algo por el estilo y dicen, "Chin, yo no entiendo nada, es decir, ni siquiera sabría formular una pregunta sobre esto que me están diciendo, ¿no? Entonces, no sé. Ok. Eh, entonces, Sócrates dice, bueno, ok, cierto, es buen argumento. No les, dice Sócrates, no le es posible a nadie buscar ni lo que sabe ni lo que no sabe, pues ni podría buscar lo que sabe, puesto que ya lo sabe, o no hay necesidad alguna entonces de buscar, ni tampoco lo que no sabe, puesto que en tal caso ni sabe lo que ha de buscar. Eso eso es un muy buen ejemplo de una de esas famosísimas aporías socráticas, ¿no? Si ya sabes, pues entonces deja de buscar, entonces ya lo sabes. Si no sabes, pues no sabes qué buscar, entonces no hay nada que hacer. O ya estamos o nunca vamos a llegar a ese conocimiento. Ok, entonces, eso va entonces a requerir de Sócrates al menos poder mostrar en el menón cómo es que nosotros podemos establecer un punto de partida que nos permita iniciar la búsqueda de aquello que nosotros estamos pues buscando, ¿no es cierto? Ok, pues continuemos eh, con, con los pasajes que yo saqué, pues son nuevamente, otra vez son pasajes representativos y obviamente ustedes deberían leer más de los diálogos que lo que estamos, de lo que yo le estoy presentando aquí en la presentación. Ok. El alma, pues, y ese es el argumento del que ya habíamos platicado anteriormente, el alma, pues siendo inmortal y habiendo nacido muchas veces y visto efectivamente todas las cosas, ¿no? Porque ya lleva todo el tiempo ahí, entonces ya conoce todo lo que se puede conocer, pues de todos los términos abstractos. Tanto las de aquí como las del Hades, no hay nada que no haya aprendido, de modo que no hay de qué asombrarse, ni si es posible que recuerde no solo la virtud, sino el resto de las cosas que, por cierto, antes también conocía. Estando, pues, la naturaleza todo emparentada consigo misma y habiendo el alma aprendido todo, nada impide que quien recuerde una sola cosa, eso que los hombres llaman aprender, encuentre él mismo todas las demás, si es valeroso, infatigable en la búsqueda. Pues en efecto, el buscar y el aprender no son otra cosa en suma que una reminiscencia. No debemos, en consecuencia, dejarnos persuadir por ese argumento erístico. Los argumentos erísticos son argumentos, llamémoslo así, incompletos, son argumentos tramposos, ¿no? Que buscan el convencimiento del interlocutor y la aceptación del interlocutor sin realmente, son persuasivos, pero no son demostrativos, no son filosóficamente sólidos, ¿no? Ok, entonces aquí nos está diciendo, mire, eh, yo tal vez en este momento no sé, pero lo que sí asumo es que el alma es inmortal. Si es inmortal, pues esa alma que pues, se va como implementando en diferentes individuos, pues en realidad esa alma ya debió haber conocido todo lo que se puede conocer. Si en mí se implementa esa alma como de nuevo, entonces lo que yo creo estar aprendiendo, pues en realidad es
recordar, no aprender. Pero qué es lo que exactamente estamos aprendiendo? Recordando cuando Sócrates piensa que estamos estableciendo conocimiento. Entonces veamos. Famoso pasaje del esclavo o el servidor, ¿no? Aquí lo que quiere hacer, bueno, o una interpretación al menos de lo que quiere hacer Sócrates es la siguiente. Él no está queriendo mostrar que nosotros podemos recordar cosas, eventos y experiencias particulares que hayan pasado anteriormente en otra vida. Es como decir, bueno, pues digamos, hipotéticamente, hace 500 años, una iteración anterior a la mía escondió un tesoro en no sé dónde y yo me pongo ahorita las pilas y recuerdo dónde la enterraron hace 500 años. Eso no es, ¿ok? No es como que nosotros vamos sencillamente recordando eventos particulares que pertenecerían meramente como a la memoria sensorial. Ese tipo de conocimiento particular se pierde cuando muere el individuo. Lo que persiste es conocimiento verdadero, como lo había dicho anteriormente, ¿no? Abstracto. Parte de ese conocimiento abstracto son, en cierta manera, pues conocimiento necesario, es conocimiento evidente, ¿sí? Eh, es decir, de conocimiento hablamos cuando lo entendemos de inmediato y no podemos realmente negar de que sea verdadero, ¿no? Sócrates va a tratar algo parecido en este caso con el esclavo, ¿sí? Es como decir, qué es evidente? Evidente es, por ejemplo, el principio de no contradicción. Todo el mundo parece inmediatamente aceptar sin mayor reflexión, porque no la necesita, de que es cierto, ¿sí? Yo no puedo decir que yo estoy aquí, pero estoy allá. Pues por lo menos no físicamente, ¿ok? O estoy aquí o estoy allá, es el principio de no contradicción. Entonces, lo que busca Sócrates es algo parecido, es decir, algo que nosotros podemos entender y que nosotros podemos verbalizar de tal manera que nosotros no podemos negar que sea verdadero. Como punto a partida de algo que sí sepamos. Ese punto a partida de lo que sí sabemos, él va a concluir, es algo que nosotros realmente recordamos. Entonces, veamos el diálogo. Se los puse aquí completo porque me parece que es un texto muy simpático, ¿no? Entonces, están ahí en la casa de Menón y están platicando sobre la virtud y todo lo demás. Y en una casa ateniense, obviamente, había esclavos. Esclavos que, pues, domésticos que posiblemente eran bárbaros, eh, analfabetas, sin mayor conocimiento. ¿Ok? Entonces, por eso toma al esclavo y no digamos, no a un interlocutor del cual puede pensar que es un tipo bastante educado, ¿no? Entonces busca a alguien que no tiene educación, el esclavo. Entonces Menón le dice al servidor, bueno, ven para acá, entonces es griego, habla griego, bueno, entonces sí, es griego y habla, nació en su casa, etcétera. Pon entonces atención para ver qué te parece lo que hace, si recuerda o está aprendiendo de mí. Bueno, entonces Sócrates le dice al esclavo, dime entonces, ¿conoces que una superficie cuadrada es una figura así? Y lo que hace Sócrates es dibujarla en la arena. Entonces la dibuja, ¿no? Entonces eso también va de la mano de un supuesto interesante en las matemáticas antiguas de que debe haber algo así, o en principio un correlato
visual para poder entender una teoría. Entonces se lo dibujan. Entonces dice, ah, bueno, claro, un cuadrado, entonces tiene las líneas iguales. ¿No tienen también iguales estas trazadas por este medio? Entonces, claro, no importa en qué medio nosotros dibujemos el cuadrado, pues siempre son iguales los lados. Entonces, si este lado fuera de 2 pies y este otro también de 2, ¿cuántos pies tendría el todo? Míralo así. Si fuera por aquí de 2 pies y por ahí de 1, ¿no sería la superficie de una vez por 2 pies? Claro. ¿No? Entonces, concluye, si es 2 por 2 pies, es de 4 pies. Entonces, es como si hiciera esto. A ver. No, eso se lo visualiza, ¿no? Eh, Entonces dibuja Sócrates el cuadrado. Mira, esto es un cuadrado. Supongamos que es un cuadrado. Eh, bueno, supongamos que es un cuadrado. Lados iguales. Y ahora, ¿cómo sabe el esclavo que si es de 2 por 2, que la superficie es de 4? Lo podemos dividir así. Dice, ah, mira, este es 1, 2, 3, 4. Está fácil, ¿no? 2 por 2 es 4. Hasta el esclavo no muy educado sabe eso. Bien, entonces continúa. Entonces, ¿cuánto es entonces 2 por 2 pies? 4. Y podría haber otra superficie, el doble de esta, pero con una figura similar, es decir, teniendo todas las líneas iguales como esta. ¿Cuántos pies tendría? 8. Entonces, si nosotros, por ejemplo, eh, no convertimos el cuadrado en sencillamente un rectángulo, ¿no? Lo alargamos así. Entonces son 5, 6, 7, 8. Ok. Otra es fácil. Bien. Vamos, trata ahora de decirme cuál será el largo que tendrá cada una de sus líneas. La de esta tiene dos pies, pero, y las de esa, que es el doble, evidentemente el doble, Sócrates. Y ahorita dice Sócrates, ¿ves, Menón? Yo no le enseño nada, sino que le pregunto todo. Quiere decir, en conclusión, lo que Sócrates está presuponiendo acá es que a partir en cierta manera, el descubrimiento de proposiciones evidentes aquí en el campo de la geometría, el esclavo está trayendo a su conciencia, para así decirlo, eh, verdades que ya existían desde siempre. Por eso él dice que en realidad no le estoy enseñando nada, sino lo que él está haciendo es en cierta manera deducir el conocimiento bajo el supuesto de que ese conocimiento ya existe. Por lo tanto, eh, asume Sócrates pues que el esclavo realmente no está aprendiendo nada, sino que nada más está recordando. ¿Sí? Ok. Eso funciona como lo he dicho respecto de eh, eh, proposiciones de carácter abstracto, ¿sí? Teoremas matemáticos, verdades metafísicas y qué sé yo, eso como lo he dicho, no es respecto de contenidos individuales que se basen en la experiencia. ¿Okay? ¿Por qué no? Porque las experiencias enfáticamente no son verdaderas. Por contraintuitivo que eso nos parezca. ¿Okay? Entonces vamos a pasar al Fedón. ¿Qué es el Fedón? Es el diálogo donde Fedón relata.
es un texto interesante porque Sócrates aparece como personaje principal, pero no es directamente, digamos, ya no participa directamente, sino que Sócrates ya había muerto y Fedón en un diálogo, en una conversación con Equica 3, Equica 13, pues le pregunta, bueno, tú que estuviste con Sócrates en sus últimas horas, pues cuéntanos qué platicaron, ¿no? Entonces, Fedón está dando algo así como un testimonio de las últimas horas de Sócrates antes de tomarse la cicuta. ¿Okay? Bien, el Fedón pues es un diálogo en general muy más complejo, ¿no? Y contiene muchos aspectos que ahora no vamos a abordar, lo haremos tal vez en otra ocasión. Eh, en el Fedón, famosamente Sócrates, perdón, eh, explica que la liberación, que digamos que la muerte es similar a la liberación de alguien de la prisión, ¿no? El alma se libera del cuerpo. Quiere decir que el morir hace que el alma ya no se vea encerrada por el cuerpo, lo que eso a su vez obviamente significa que hay una dicotomía fundamental entre alma y cuerpo, ¿sí? En la cual el cuerpo es no solamente, digamos, el vehículo del alma, sí, como un vehículo, sino que es un obstáculo, ¿sí? Ok, es decir, que alma y cuerpo, alma racional y cuerpo son cosas completamente distintas. Eh, por eso dice aquí en el 64C, ¿acaso es otra cosa que la separación del alma del cuerpo? Y el estar muerto es esto, que el cuerpo esté solo en sí mismo, separado del alma, y el alma se quede solo en sí misma, separada del cuerpo. ¿Acaso la muerte no es otra cosa sino esto? Entonces, hay una separación esencial de alma, alma racional, pues y cuerpo. Separación y liberación. El alma, cuando el individuo muere, el alma se libera del cuerpo. ¿Sí? Que obviamente es una digamos, si nosotros lo tomamos como a nivel metafórico, pues eso se convirtió en una metáfora muy potente en las interpretaciones platónicas, ya en contextos, en contextos religiosos, por ejemplo, ¿no? Si nomás tenemos que ver cómo las pues, religiones monoteístas, en su mayoría, conciben al alma respecto al cuerpo. ¿No? El cuerpo se va y nosotros pasamos después a mejor vida, dicen, algo por el estilo, ¿no? Eh, nos, nos, nos deshacemos de esa basura que es nuestro cuerpo y nos convertimos en algo mejor. La versión 2.0 nosotros mismos, algo por el estilo. Eh, entonces, es una cosa completamente distinta del cuerpo es el alma, ¿no? Es ontológicamente distinto en el sentido de, pues nada más tenemos que captar un poco la lógica. Si el alma es capaz de entender una verdad y esa verdad es necesaria y esa verdad es eterna, el alma es necesaria y es eterna. ¿Sí? El cuerpo es todo lo opuesto. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué significa? ¿Eso qué significa respecto del proceso de aprendizaje o la adquisición del conocimiento? ¿Sí?
Dice entonces, por lo tanto, en 65a, ¿y qué hay respecto a la adquisición misma de la sabiduría? Sofía, ¿no? ¿Es el cuerpo un impedimento o no? Si uno lo toma en la investigación como compañero, pues la respuesta es, bueno, sí, es un impedimento. Quiero decir, por ejemplo, lo siguiente, ¿acaso garantizan alguna verdad la vista y el oído a los humanos? ¿O sucede lo que incluso los poetas nos repiten de continuo, que no oímos nada preciso ni lo vemos? Aunque si estos sentidos del cuerpo no son exactos ni claros, mal lo serían los otros, pues todos son inferiores a esos. ¿O no te lo parece? Entonces, el alma aprehende la verdad porque cuando intenta examinar algo en la compañía del cuerpo está claro que entonces es engañada por él. Entonces, esa es otra, es un lenguaje muy fuerte. El cuerpo engaña, ¿no? Quiere decir que si nosotros confiamos en la validez de nuestra experiencia sensorial, estamos esencialmente perdidos, ¿no? ¿Por qué? Porque es nuestra experiencia sensorial mmm, engañosa. Eso tiene que, bueno, lo vamos a ver con más detalle en la República, pero por lo pronto es eso, ¿no? Primero hay un problema de la constitución misma de los sentidos, que parece ser una cosa medianamente obvia, ¿no? Que es, vamos, si yo eh, sufro de daltonismo y no puedo distinguir entre verde y rojo, pues ahí como que mi capacidad me está engañando, ¿no? O si tengo qué sé yo, astigmatismo y de repente todo me parece como mediante borroso. ¿Son los objetos borrosos así como los veo? Pues no, pues tengo que ver al oftalmólogo, ¿no? Para que me arregle el asunto. Esa es una parte de la historia. La otra parte de la historia es más de fondo para Platón. Y es que para Platón es el mundo que se nos aparece por medio de los sentidos. El mundo es de suyo un mundo aparente. ¿Sí? Y él usa frecuentemente ese tipo de vocabulario de aparecer, ¿no? Es el finite, ¿no? Son fenómenos, pero eso, los fenómenos no tienen una consistencia real. ¿Cómo sabemos que no tienen una consistencia real? Porque pueden dejar de ser lo que son. ¿Ok? Por eso no son verdaderos. Como ya lo habíamos dicho anteriormente, verdadero solamente puede ser lo que es necesariamente verdadero. Lo que nos transmiten los sentidos es engañoso. El mundo mismo es engañoso. ¿Sí? Es como Calderón de la Barca, ¿no? Es la vida sueño, ¿no? Pues es eh, una tragedia bastante platónica, de hecho, ¿no? Pues como en todo el barroco, en el barroco la gente fue muy, muy platónica. Entonces, la evidencia empírica es engaño, no es nada que realmente podamos establecer como verdadero. Entonces, eso significa entonces que el filósofo desprecia al máximo el cuerpo y escapa de este y busca estar a solo en sí, ella misma, es decir, el alma consigo mismo. Pero mientras nosotros estamos encerrados en esta cochinada, pues entonces no tenemos otra alternativa que a lo mejor dedicarnos a la vida filosófica y a un, eh, eh, a un modo de vida acorde a eso, ¿no? Que pues en muchas tradiciones posteriores eh, que apuntan hacia una vida ascética, ¿no? Desprovista de bienes y de placeres y bueno. Sería muy platónico en ese sentido también. Ok, entonces, el mundo de lo físico, de los sentidos, lo tenemos que rechazar como fuente de verdad. Entonces,
sería el alma que busca estar a solo en sí ella misma, el alma consigo misma. ¿Cómo alcanza eso? Pues muriéndose Sócrates, ¿no? Que es una de las razones, que es una de las razones de por qué Sócrates no estaba, por lo menos en el Fedón, no estaba tan particularmente triste porque se fuera a morir. Porque bueno, me deshago de esto, pues eso no está tan mal, ¿no? Ser un poco panzón y tener la nariz chata y todo lo demás, pues no era precisamente un adorno, entonces nos deshacemos de esto, ¿no? Ok. Entonces, sí, continúa Sócrates. Lo hará del modo más puro quien en rigor máximo vaya en su pensamiento solo hacia cada cosa, sin servirse de ninguna visión al reflexionar, ni arrastrando ninguna otra percepción de los sentidos en su razonamiento. Sí, eso es deshacerse de todo lo que pertenece al ámbito de la experiencia, ¿no? Todo lo que es, como diría Kant, a posteriori. Vamos al ámbito de lo que es a priori, usando solo de la inteligencia pura por sí misma, sin referencia a nada físico, sin hacer referencia a imágenes, ¿no? Intenta atrapar cada objeto real puro. Bueno, ahorita no sé, no sé qué exactamente está diciendo en griego, pero es como, pero la idea es clara, que nosotros solamente nos confrontemos con algo que se puede entender de suyo como verdadero. A posteriori, no, a priori, perdón, sin experiencia, prescindiendo entonces todo lo posible de los ojos, los oídos y en una palabra del cuerpo entero, porque le confunde y no le deja al alma adquirir la verdad y el saber cuando se le asocia. No es ese simias más que ningún otro el que alcanzará lo real, lo que es, ¿no? Entonces, eso también es un tema que vamos a volver a encontrar más adelante. Lo lo que es real, es lo que no puede dejar de ser, que tiene que ser siempre. Si una pues acuérdense un poco también de los argumentos parmenidianos de Zenón, ¿no es cierto? Si hay algo que no puede o que deja de ser, entonces enfáticamente tenemos que concluir que esa cosa en sí no es porque podría dejar de no ser. Entonces, si llegó a ser y deja de ser, entonces en realidad esa cosa no es. O por lo menos no es como lo sería aquello que sería realmente, que es verdadero, necesario y eterno. Lo físico, lo sensorial, no es, no es eterno, no es necesario, es contingente. Y por lo tanto, respecto a eso, no puede haber conocimiento. ¿Por qué, pregunta, ¿por qué seguimos insistiendo de que sí es conocimiento? Pues porque nos hemos acostumbrado a, pensaría Platón, nos hemos acostumbrado a ello, ¿no? Porque más adelante en la alegoría de la caverna lo vamos a ver con más detalle. Quiere decir que nosotros asociamos la formación de proposiciones, quiere decir, esto lo que yo veo es verdadero, lo asociamos con una experiencia sensorial de algo y le atribuimos un valor de verdad a la experiencia. Ahora, por las razones que ya había dicho, tanto mi formación de conceptos como eso que observo no puede ser enfáticamente verdadero porque no es permanente, no es eterno, no es eterno. Entonces, por eso el ámbito de lo sensorial no califica pese a que nosotros nos hayamos acostumbrado a ello. Entonces, eso nos llevaría más adelante pues a hablar eh, de esos diferentes niveles de formación de conceptos que pertenecen al ámbito de la creencia, al ámbito de la opinión, al ámbito del conocimiento, ¿sí? Entonces,
únicamente puede haber conocimiento de lo verdadero y lo único que es verdadero, lo que es verdadero, solamente eso puede ser real. Solamente eso existe. Pero lo que es real, en ese sentido, otra vez, importante, no es una cosa en el mundo. No es algo que nos rodea, que nos rodee. Es algo que solamente es inteligible. Y es por eso que a Sócrates no le molesta tanto morirse. Porque piensa, pues ya quedó la racionalidad misma y la racionalidad consigo mismo capta lo que es verdadero y real. Ya prescindiendo de todas esas cosas que nada más lo que hacen es hacer ruido, ¿no? Causarnos problemas indebidos. Entonces, ese tema pues lo tengo que subrayar. Es muy importante para lo que sigue, esa visión como dual que se ve pues muy claramente en Fedón. Por un lado el alma que conoce eso que es real, que solo es inteligible, es necesario, y por el otro lado lo que corresponde al cuerpo, que es incierto, que es confuso, porque eso a lo que accedemos por medio de los sentidos no tiene estabilidad, es permanentemente cambiante y por lo tanto no puede constituir no puede constituir conocimiento. Muy importante esa idea como dicotómica de la realidad frente a la no realidad que sin embargo a nosotros nos aparece por medio de los sentidos. Y de nuevo, aparece en el Fedón el tema de la inmortalidad que ya habíamos visto en el Menón. ¿No? Pues está Cebes, hablando Cebes, en el relato de Fedón Cebes. Okay. También es así, dice Cebes, de acuerdo con ese otro argumento, si es verdadero que tú te acostumbrarnos a decirnos a menudo de que el aprender no es realmente otra cosa sino recordar, y según este es necesario que de algún modo nosotros hayamos aprendido en un tiempo anterior aquello de lo que ahora nos acordamos. Y eso es imposible a menos que nuestra alma haya existido en algún lugar antes de llegar a existir en esta forma humana. De modo que también por ahí parece que el alma es algo inmortal. Entonces otra vez, eso es como esa congruencia, correspondencia entre el objeto verdadero y necesario y el sujeto, que es el alma, que también tiene que ser necesario. ¿Sí? Con eso también Platón está anticipando de una manera muy importante algo que se convertiría algo así como en casi que un dogma filosófico en Aristóteles y posterior, que es que el objeto en sus caracterizaciones ontológicas tiene que corresponderle a la capacidad que lo conoce. ¿Sí? Si el objeto es verdadero y necesario y material, la capacidad que lo conozca tiene que ser verdadera e inmaterial. ¿Ok? Entonces, solamente sin cuerpo, digamos, de manera independiente del cuerpo, se conoce una verdad. Okay. Por último, llegamos a estos pasajes del Fedón donde se expone ya de manera más completa la reminiscencia. Nomás repasemos eh, repasemos el texto. Pues aquí es Simias y Sócrates y Cebes y bueno, todo el mundo ahí. Reconocemos sin duda que siempre que uno recuerda algo, es preciso que eso lo supiera ya antes. Obvio. No es como decir, bueno, ¿dónde dejé mis lentes? Entonces, pues, ese tipo de cosas, ¿no? Desde luego, ¿acaso reconocemos también esto que cuando un conocimiento se presenta de un modo cierto es una reminiscencia?
cosa que ya habíamos visto en el menor. Me refiero a un caso como el siguiente. Si uno al ver algo determinado o al oírlo, al captar alguna otra sensación, no solo conoce aquello, sino además intuye otra cosa de la que no informa el mismo conocimiento, sino otro. No diremos justamente que lo ha recordado a esa de la que ha tenido una intuición. Por ejemplo, tomemos lo siguiente. Ciertamente es distinto el conocimiento de un ser humano y el de una lira. Desde luego ya sabes que los amantes cuando ven una lira o un manto o cualquier otro objeto que acostumbra a utilizar su amado, tienen esa experiencia. Es como por conocimiento, como por asociación, ¿no? Conocen la lira y al tiempo captan en su imaginación la figura del muchacho al que pertenece a la lira. Eso es una reminiscencia. De igual modo, al ver uno, a simias a menudo se acuerda de Cebes y podría darse sin duda otros 1000 ejemplos. Ok, pues aquí lo que está diciendo es que eso que nosotros captamos, a lo mejor incluso con los sentidos, nos puede dar lugar por asociación o puede dar lugar por asociación a otra cosa. Claro, el ejemplo de la lira y el muchacho, pues es trivial, ¿no? Es decir, yo veo la lira y él se acuerda del muchacho. Pero lo que más bien tiene en mente aquí es que a lo mejor nosotros lo que podemos hacer es, al observar, como el esclavo del Menón, cuando observa el cuadrado dibujado en la arena, por asociación deriva una conclusión de ello, que no es propiamente lo mismo que lo que se observa, ¿no es cierto? Si observamos una cosa y eso nos lleva a extrapolar, otra conclusión. Por tanto, dijo él, no es algo semejante a una reminiscencia, y en especial cuando uno lo experimenta con referencia a aquellos objetos que por el paso del tiempo, al perderlos de vista, ya los había tenido en el olvido. Por ejemplo, es posible al ver pintado un caballo o dibujada una lira rememorar una persona, etcétera. Claro que sí. Por lo tanto, también viendo dibujados simios, acordarse del propio simios, pues sí. Entonces, más abajo, no me salto esto. Así que cuando uno recuerda algo a partir de objetos semejantes, no es necesario que experimente, además esto, que advierta si a tal objeto le falta algo o no le falta en su parecido con aquello o lo que lo recuerda. Claro que sí. Examina ya si esto es de este modo. Decimos que existe algo igual. No me refiero a un madero igual o a otro madero, ni una piedra o con otra piedra, ni a ninguna cosa de esa clase, sino algo distinto que subsiste al margen de todos estos objetos, lo igual en sí mismo. Ok, aquí la cosa obviamente empieza a complicarse, porque obviamente antes nos había hablado de establecer correlaciones y de llegar, digamos, pues, hacer asociaciones y decir algo en función justamente de eso. Aquí más bien está diciendo algo distinto, que va a ser también un tema muy importante en la República. Entonces, no es como... Eh, vuelvo aquí a mis esquemitas. Entonces, él está hablando de aquí, de lo igual, que puede ser, que podemos ponerlo en relación con otra cosa que es igual. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos observando una cosa y otra que le sea igual y otra que le sea igual. ¿Ok? Ahora, el punto aquí es el siguiente. ¿Esto es qué? Pongamos un cuadrado. ¿Esto es qué? Pues pongamos un cuadrado. ¿Y esto es qué? Pues pongamos que es otro cuadrado. ¿No es cierto? Eh, lo que aquí está asumiendo Sócrates es que la razón de por qué estas cosas nosotros podemos decir que son iguales
pues porque tienen nombres iguales, ¿no? Es un cuadrado, cuadrado, cuadrado. Es porque hay algo que es externo a ellos en función de lo cual nosotros podemos decir que son cuadrados. El cuadrado en sí. En función de del cual nosotros podemos identificar esas cosas como cuadrados. Entonces, lo que él está asumiendo es que cuando nosotros observamos estas cosas, ¿no? Es como si operáramos por inducción, posiblemente los ponemos en relación los unos con los otros y vamos entendiendo que lo que los hace comparables y conceptualmente identificables no lo vamos a encontrar únicamente a nivel de la observación misma de estos hechos, sino que va a ser resultado, pues justamente de que hay algo en el que la noción misma de cuadrado resida de manera primordial, el cuadrado en sí. Esto, como vamos a ver más adelante, pues va a ser importante porque justamente Platón va a desarrollar esa idea en términos de participación, metexis, de que este cuadrado es cuadrado porque participa en este, que es el cuadrado en sí. Y este también participa porque participa en este, pero no participan, estos no participan entre sí, sino solamente son parecidos porque existe esto. ¿Ok? Entonces lo que piensa Sócrates aquí es que cuando nosotros nos relacionamos con ese tipo de preguntas, pues acerca de la identidad, de lo que hace que las cosas sean iguales, pues vamos a tener que buscar por fuera de las cosas mismas que nosotros estamos observando. Y eso es lo que finalmente va a eh, ser lo que se recuerda. Nos pasemos finalmente a esto. Okay. Okay. Entonces, otra vez, tenemos una cosa, una cosa, una cosa, una cosa, y para que esas cosas obtengan la misma denominación, pues necesitamos algo que no que no sean esas cosas mismas en función de las cuales nosotros podemos identificarlas. Ese es el supuesto aquí, que tiene que ser una realidad externa. Ustedes ven que eso, o van a ver, que eso va a conducir a la teoría de las ideas. ¿Sí? De lo que vamos a hablar la próxima clase. La teoría de las formas o de las ideas. Porque el supuesto es, como vamos a ver más adelante, es que, bueno, vuelvo acá a este dibujo, es que eh, esto, en función de la cual nosotros nombramos, las cosas son ideas. Pero las ideas en sí no tienen exactamente las mismas características de estas. Porque este puede ser, digamos, puede ser un rectángulo hecho de madera, pongamos, de madera. Este puede ser un rectángulo, un cuadrado pintado en la arena. Este puede ser un cuadrado vidrio. Entonces, la cuadratura en sí no va a depender de características individuales de los objetos, que estos sí tienen, pero que este no puede tener. Bueno, esto lo vamos a ver, más adelante. Bueno, de hecho, yo creo que ya la próxima clase. Bien. Entonces, continúa Sócrates. Con todo, dijo, a partir de esas cosas, las iguales que son diferentes de lo igual en sí, has intuido, captado, sin embargo, el conocimiento de eso. Claro que sí, en consecuencia, tanto si es semejante a esas cosas como si es de semejante. Aquí todo ese lenguaje de semejante, de semejanza, igualdad, desigualdad, a lo que apunta, a lo que apunta Sócrates es que a nosotros sepamos identificar ciertas cosas como ser, por ejemplo, cuadrados en oposición a triángulos. Triángulo es de semejante.
un cuadrado respecto a otro cuadrado es igual. Entonces es poder decir en función de qué, yo sé que eso es un cuadrado y no es un triángulo. Siempre que al ver un objeto a partir de su contemplación intuyas otro, sea semejante o desemejante, es necesario que eso sea un proceso de reminiscencia. Es decir, al ver un objeto a partir de su contemplación vas a intuir a otro. Ese otro objeto es justamente esa generalidad que me permite identificar, en este caso el cuadrado, por ejemplo. Eso es reminiscencia. Entonces yo veo objetos, eso a su vez también eh, indica que para Platón, bueno, por lo menos de Platón del Fedón, que el proceso de percepción, pese a que en sí no es muy confiable, sin embargo, juega un papel eh, como de disparar la experiencia o de la reminiscencia misma. ¿Ok? Es como decir, pues yo veo un montón de cosas, de objetos y que son parecidos y me pregunto, bueno, ¿en función de qué son parecidos? Parecidos, en realidad, esos objetos así son parecidos, pero si los quiero poner en comparación, pues tengo que acudir a esta otra cosa. Esta otra cosa es la que surge por reminiscencia. Entonces, en ese sentido, la percepción no es tan inútil como pareciera. Por lo demás, a partir, dice, continúa Sócrates, a partir de las percepciones sensibles hay que pensar que todos los datos en nuestros sentidos apuntan a lo que es igual y que son inferiores a ello. Claro, la percepción misma no puede ver lo que es abstracto, pero sí da pie para que nosotros nos preguntemos acerca de justamente eso que es abstracto. Entonces, dado que eso que es abstracto, como hemos visto, es necesario, es verdadero, nos parece que es necesario haberlo adquirido antes de nacer. En el alma ya siempre había, y el alma como que va brincando de un individuo de un individuo a otro con todo y conocimiento abstracto que ya poseía desde siempre. Eh, de manera que esto es lo que digo, que una de dos, o nacemos con ese saber y lo sabemos todos a lo largo de nuestras vidas, o que luego quienes decimos que aprenden no hacen nada más que acordarse y el aprender sería reminiscencia, que sería, terminaría siendo lo mismo. Eh, eso es obviamente una teoría, pues, pues, bueno, llamémosla interesante, ¿no? Es la teoría de la reminiscencia. Ya el alumno de Platón, Aristóteles, pensaba que esa teoría era muy mala. Eh, y Aristóteles más bien pensaba que nosotros nacemos en blanco y vamos empezando como a llenar el disco duro con la información que vamos adquiriendo. Eh, ¿Qué es lo que, qué es lo que haría? Podríamos que preguntarnos, ¿qué es lo que haría, suponiendo como lo hace Platón, que existe la reminiscencia? ¿Qué haría que una persona efectivamente sí recuerde y otra persona no lo haga? Porque la persona que no recuerde, en cierta manera ya debió haber nacido con ese conocimiento que debería poder recordar. ¿Qué es lo que hace que el uno sí lo haga y el otro no? Aquí entra en juego otra vez el papel de los sentidos, ¿sí? Y la capacidad de hacer asociaciones entre una cosa y la otra cosa, eh, que es un asunto que no necesariamente todo el mundo haría, ¿no? Es decir, eh, muchas personas dirían, bueno, esto es esto, esto es esto, esto es, en función de qué decimos que son iguales, y podría preguntar, ¿qué me importa, no? Es decir, yo solamente sé que lo son, ¿no? Eh, que eso otra vez, pone en relieve justamente
el papel como catalizador de los sentidos junto con pues ese deseo de indagar acerca de lo que las cosas tienen en común, ¿sí? Eh, entonces, con todas esas indicaciones, pues la teoría de la reminiscencia, pues nosotros no solamente, digamos, ya tenemos una teoría marcadamente platónica, ¿sí? Sino que también nosotros ya tenemos algo así como el punto de partida para poder seguir hablando de la teoría de las ideas, ¿sí? Porque eso de lo que nos acordamos terminan siendo verdades necesarias y eternas, que son ideas, que son reales, en oposición a aquello que nosotros observamos que no es real. Ok. Em, Creo que esto es lo que tenía yo preparado. Sí. No sé si tienen alguna pregunta sobre esto. Dicho sea de paso, eso todavía puede entrar al cuestionario, ¿ok? Entonces, más vale que si tienen dudas que pregunten ahora o callen para siempre. ¿No? ¿Nadie? Profesor, hola, buenas tardes. Hola. Mi pregunta va relacionado con lo que estuvimos viendo en un principio en cuestión sobre la verdad. Me queda aquí como un poco de duda. ¿Cómo podemos saber cuando realmente sabemos algo? En el sentido de que, por poner un ejemplo, en la Edad Media se creía, bueno, no se creía, se aseguraba que la Tierra era plana y pues demás No, situaciones. tampoco te paro aquí, no es verdad. En la Edad Media no se pensaba eso. Eh, Ese es un malentendido que es que viene en la modernidad temprana. Pero bueno, sigue. Bueno, disculpe. Entonces, bueno, en cuestión de eso, en algún momento que se llegó a creer o a pensar esto que era un conocimiento, pues, real. Ya Ah, con el pasar de los años, pues obviamente sabemos que no es así. Entonces, en este caso, ¿cómo saber o cómo podemos afirmar algo de lo cual todavía no tenemos un conocimiento, vaya, que lo pueda comprobar? sí. Bueno, eso de hecho es algo que le preocupa mucho a Platón. Es decir, pues y de lo que hemos hablado la vez pasada, es decir, cómo justificamos nuestra creencia como verdadera, ¿no es cierto? Eh, Ahora, nosotros ya tenemos eh, algunos elementos, ¿ok? Eh, respecto a aquello respecto a aquello que Platón piensa que constituye un objeto de conocimiento. El objeto tiene que ser necesario, ¿sí? Otra vez, si no es necesario, no puede ser verdadero. Verdades contingentes no pueden ser verdaderas. Por lo tanto, afirmaciones, por ejemplo, sobre eh, la, eh, la forma de la Tierra, por ejemplo, si es esférica o no, pues común. Nada más digo eso, como el consenso era a partir de Aristóteles y la astrología antigua de que la Tierra era esférica, ¿ok? Eh, y en la Edad Media pues pensaban eso también realmente. Pero pongamos, cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, que la materia del fuego, ¿no? Que el fuego tenga materia, pues, que, pues pongamos, o que bueno, o cualquier cosa es. Lo que sin embargo salta a la vista acá es que nosotros relacionamos esa pregunta sobre la forma de la Tierra, sobre la materia del fuego, algo así, con preguntas de orden empírico, ¿sí? ¿Por qué? Porque en principio pues nosotros estamos de acuerdo que el mundo pues es un objeto, ¿no? Estamos de acuerdo que el fuego es, bueno,
el fuego no es un objeto realmente como sabemos ahora, pero bueno, pongamos que sea un objeto, es algo que constituye experiencia. Ahora, eso, por lo menos en el Platón del Fedón, en el Platón de la República, eh, eso no es realmente buen candidato para conocimiento. ¿Por qué? Porque siempre es falseable. ¿Sí? Puede que los hechos cambien, ¿no? Es decir, la realidad empírica es contingente, es decir, empieza, termina, se transforma, y todo eso quiere decir que esa realidad no es necesaria, por lo tanto no es realmente un objeto de conocimiento. Ahora, eh, el próximo lunes creo que vamos a abordar eso ya un poco más en detalle cuando vayamos al teteto, ¿sí? Pues que donde teteto, ¿no? Conocimiento es opinión verdadera con justificación, ¿no? Eh, ahora, la justificación, ¿de dónde viene? La justificación vista por lo menos desde la óptica del Fedón, no puede tener un origen empírico, no puede tener un origen pues que provenga que provenga de la experiencia, porque la experiencia siempre es susceptible a ser poco confiable. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que sí podríamos decir por el momento sobre aquello que sí se puede conocer? ¿Cómo es que establecemos la necesidad de algo? Bueno, eso de hecho vamos a hablar mucho en la República, pero por lo pronto eh, son reflexiones eh, sobre no contradicción sí, sí, es decir, nosotros podemos establecer algo como necesariamente verdadero en el sentido en que si nosotros lo negáramos, nosotros estaríamos entrando en un mundo de contradicciones. ¿Sí? Eh, Como vamos a ver más adelante, para Platón, esas contradicciones justamente se pondrían en evidencia eh, a la hora de nosotros, bueno, y lo hemos visto ahorita mismo en el Fedón, se pondrían en evidencia a la hora de nosotros poner en relación cosas que nosotros estamos comparando como iguales o como desiguales. ¿Sí? Si no, pues piensa Platón, si nosotros no tuviéramos acceso a la comprensión de un objeto o de algo que nos permita justamente poner en relación a los objetos, entonces pues nosotros estaríamos sencillamente ante eh, una experiencia completamente difusa, amorfa de todo, ¿no? Entonces, es esa idea como eh, no sé, como sí, de no contradicción, la que hace que el objeto de conocimiento se evidencie como necesario, ¿no? Es como decir, yo no sé, sí, pues si queremos como análogamente eh, una proposición evidente sería, por ejemplo, que el todo es mayor que la parte. ¿Sí? Nieguen eso. ¿Sí? Y ya verán, ¿no? Es decir, si yo niego que el todo es menor que la parte, pues lo que yo estoy haciendo es que pierdo de vista qué es lo que ya se pueda decir sobre cualquier cosa. Si yo digo que 10 es menor que 4, estoy teniendo problemas de abordar las matemáticas, ¿no es cierto? Tenemos conflictos muy significativos. Entonces, eso significa, es decir, a lo que voy a lo siguiente. Yo creo que espero que lo vayamos a ver con un poco más de detalle en las próximas clases. Que a lo que va Platón es a mostrar que
eso que se conoce, en últimas consecuencias, pertenece enteramente a un ámbito inteligible, que solamente es accesible por medio de la razón, sin los sentidos, o en el mejor de los casos los sentidos juegan un papel como de catalizador, pero no son los sentidos de el contenido de los sentidos lo que nosotros consideramos como conocimiento, sino solamente lo que nosotros podemos abordar por medio de nuestra propia racionalidad. Cuando el alma se encuentra consigo misma, ¿no? Es pura, pura inmaterialidad, pura necesidad, pura eternidad. En ese sentido, el conocimiento se convierte en una cosa bastante etérea, definitivamente. Y eso es algo que Aristóteles también pensaría como que, uf, ¿por qué devaluamos tanto la experiencia empírica? ¿No? Pero bueno, eso es Aristóteles, eso sería para el próximo trimestre. ¿Sí, Manuel? Prof, ¿y cómo podríamos decir que se relaciona la reminiscencia o esta parte de recordar con el nombre de las cosas, prof? El lenguaje. Ajá. Bueno, eso de hecho lo vamos a ver nosotros en otra clase en el crátilo, donde Platón desarrolla una teoría muy particular del origen del lenguaje. ¿Sí? Nada más lo digo así rápidamente, después lo vamos a ver un poco más a fondo en el crátilo, y es que él piensa que hay nombres naturales, ¿sí? En el sentido, obviamente, el lenguaje natural para hacer todo, para hacer filosofías del griego, ¿no? Entonces, y hay ciertos nombres que naturalmente designan un objeto. Al estilo de lo que se plantea en el Sofista. Eh, sí, parecido, claro, sí. Sí, es decir, no tenemos que recurrir a una idea acerca de la convencionalidad del lenguaje. Hay ciertos términos que naturalmente designan sus objetos. Sí, es un poco por donde va la cosa en Platón. Ok. Sí, pero es una buena pregunta porque al fin y al cabo parece pues para nosotros que digamos, las palabras que usamos expresan conceptos que a su vez pues pueden ser o son enteramente convencionales y no naturales. Pero bueno, eso es una discusión complicada en Platón, ¿no? Esa idea de la naturalidad de las palabras. Después lo vemos. Ok, gracias, prof. Sí. ¿Alguien más? Bueno, si no tienen nada más que agregar. Yo tengo una pequeña duda. Dime. No sé. ¿Qué pasaría en todo caso con el conocimiento que obtenemos por la costumbre, digamos, por así decirlo? O sea, que no pensamos sobre el objeto en sí, pero ya sabemos que es porque desde siempre nos lo han dicho o repetido, no sé. Sí, bueno, Platón es bastante enfático al respecto, es decir, la pura costumbre no avala el conocimiento, ¿sí? Pues de hecho, como vamos a ver más adelante en las alegorías, en la famosa alegoría de la caverna, pues en la situación del punto de partida es de la gente que está ahí amarrada en el fondo de la caverna y nada más están mirando sombras de objetos artificiales como bobos, yo qué sé, viendo Televisa, algo por el estilo, toda la vida. A eso están acostumbrados y están felices, ¿sí? Y justamente cuando hipotéticamente los sueltan y les digan, no, tú tienes que salir al sol, no van a querer, ¿sí? ¿Por qué no? Porque es molesto, ¿no? Mucho sol. ¿Por qué me quitan mi programa? Estaba muy bueno. Entonces la costumbre misma lo que hace es, pensaría Platón más bien, es como, eh, primero, no establece la certeza de algo. Por el mero hecho de que haya 1 millón de personas que dicen una cosa,
puede ser que 1 millón de personas estén diciendo puras tonterías, ¿sí? Primero, que 1 millón de personas digan tonterías por mucho tiempo no cambia el asunto tampoco, siguen siendo tonterías, ¿no? Y es un poco lo que piensa Platón. Para que nosotros podamos superar ese estado, nosotros tenemos que tratar de entender el papel activo de nuestra propia racionalidad frente a los fenómenos que nosotros estamos analizando. Es decir, que eso hace que nosotros nos convirtamos nosotros mismos en objeto y crítico de nuestras propias opiniones, ¿sí? Eso pone un fuerte énfasis en la autonomía del análisis racional frente a las cosas que inteligiblemente se pueden conocer. Somos nosotros los artífices del conocimiento, para así decirlo, ¿no? Somos nosotros los que recordamos. Eso no lo puede hacer ni la costumbre, ni lo puede hacer pues el número de likes que le den a nuestras opiniones, ¿sí? Entonces, de hecho, eso va a tener como repercusiones como en las ideas políticas de Platón, como vamos a ver en la República, ¿no? De no caer, de no caer en las trampas de la demagogia, de no caer en las trampas de los manipuladores y ese tipo de cosas, ¿no? Eso, pues, piensa por ti mismo, porque si no, nadie lo hace por ti. Un poco por dónde va la cosa, ¿sí? Pero ya, digamos, con mayor detalle vamos a estar trabajando ese tema en particular las próximas, diría, 3 clases más o menos. ¿Sí? Sí, es un tema central. Y aquí nada más hemos empezado como a empezar a preparar el terreno. ¿Ok? Muy bien. Gracias. Sí, un gusto. ¿Alguien más? Bueno, entonces si no tiene nada más, entonces lo dejamos aquí por hoy. Yo en el transcurso de la tarde, las próximas horas, les voy a subir el cuestionario. Ustedes van a ver, espero yo, la fecha límite para entregarlo. Otra es, como un tip práctico, por si las moscas, tómenle un screenshot a las respuestas, no que después se les pierde o cualquier cosa, ¿no? Después el problema es mayor. Ok, entonces, entonces nos vemos el miércoles, continuamos el miércoles entonces con el Fedón y con el Parménides. Es decir, como 2 enfoques a lo mejor complementarios de la teoría de las ideas o de las formas. Ok. Ok, entonces. Muchas gracias, profesor. Bueno, un gusto, nos vemos entonces el miércoles. Hasta luego. Gracias, profesor. Vamos. Hasta luego. Gracias. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias.